continuación, definiremos brevemente algunos términos para una mejor comprensión de los Incoterms que explicaremos en esta presentación. Carga y descarga. Las expresiones carga y descarga se refieren a las operaciones que se realizan por cuenta de exportador o importador antes o después de efectuarse el transporte principal. País de origen, el país del exportador. País de destino, el país del importador. Los Incoterms se pueden clasificar según las responsabilidades de exportador e importador. En la familia de Incoterms con las iniciales E y F, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce en el momento en el que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de origen. En la familia de Incoterms con la inicial C, la transmisión de los costes de transporte se produce en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía se produce en el país de origen. En la familia de Incoterms con la inicial D, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de destino. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, en el que se supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino, normalmente implica mayores costes y complejidad. Los Incoterms. Se puede clasificar según el coste de transporte principal cuando se utilizan los términos en fábrica, franco a costado del buque, franco a bordo y franco transportista. El costo del transporte principal le corresponde al importador. En el resto de términos de esta obligación corre por cuenta del exportador. Transitario. Intermediario entre exportador o importador y las compañías de transporte internacional. Se ocupa también de los trámites administrativos, aduanas, seguros, etc. Transporte local. Cuando intervienen varios transportistas. En el caso del exportador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía hasta el punto en que interviene el transportista principal en el país de origen. En el caso del importador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía desde el punto en que es entregada por el transportista principal en el país de destino. Flete. Hace referencia al precio del transporte de la mercancía. Seguro. Los Incoterms no obligan a contratar un seguro de transporte salvo en dos casos. SIP, transporte y seguro pagados hasta, y SIF, coste, seguro y flete, donde la obligación de contratar el seguro siempre corre a cargo del exportador, quien añade ese coste al precio de venta de la mercancía. En todos los demás casos, no es obligatorio, pero sí recomendable que exportador o importador, depende del término utilizado, contraten un seguro de transporte. Lugar de entrega. Lugar en el que el riesgo de daño o pérdida de la mercancía se transmite del exportador al importador. No tiene por qué coincidir con el lugar de destino, es decir, el punto hasta el que está pagado el coste del transporte principal. Por ejemplo, en todos los Incoterms de la familia C, la transmisión de costes y riesgos de transporte no se produce simultáneamente. Los costes de transporte se transfieren en el país de destino,
pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía tiene lugar en el país de origen. En todos los demás Incoterms, la transmisión de costes y riesgos de transporte se produce simultáneamente en el lugar de entrega, que puede ser en el país de origen o en el país de destino según el término utilizado. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién sería el responsable? ¿El exportador, el importador o el transportista? En el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Los Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en el año 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2010. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades del exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos, trámites que comportan una operación de compra-venta. Toda transacción comercial internacional se plasma un contrato de compra-venta. En este contrato, el vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se hace cargo de los trámites aduaneros. El uso de Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación. Los Incoterms se pueden clasificar según las responsabilidades del exportador e importador. En la familia de Incoterms con las iniciales E y F, Export, en fábrica, FAS, franco al costado del buque, FOB, franco a bordo, FCA, franco transportista. Transmisión de los costes y riesgos de transporte se producen en el momento que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de origen. En la familia de los Incoterms con la inicial C, como CFR, costo y flete, CIF, costo, seguro y flete, CPT, transporte pagado hasta, y CIP, transporte seguro pagado hasta. La transmisión de los costes de transporte se producen en el país de destino, pero transmisión de riesgo de pérdida o de deterioro de la mercancía se produce en el país de origen. La familia de Incoterms con la inicial D, como DAT, entrega en terminal, DAP, entrega en lugar, y DDP, entrega con derechos pagados. La transmisión de los costes y riesgos de transporte se producen en el momento que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de destino. Los Incoterms se puede clasificar según el coste de transporte principal cuando se utilizan los términos en fábrica, franco al costado del buque, franco a bordo y franco transportista.
El costo del transporte principal le corresponde al importador. En el resto de términos de esta obligación corre por cuenta del exportador. El término cost and freight en inglés o costo y flete en español se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Veamos el siguiente ejemplo para apreciar mejor cómo funciona el término cost and freight. En este caso, Jinmi, quien exporta telas desde China, es responsable de los costes de transporte hasta el puerto en Arica, Chile. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad de Henry, el importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad de Jinmi hasta que la mercancía está a bordo del buque en el país de origen, en otras palabras, China. A partir de ese momento, los riesgos pasan a Henry. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, la responsable será Jinmi. Pero, si el problema se produce durante el transporte, el responsable será Henry. En resumen, el término cost and freight o costo y flete significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, contratar el transporte principal y la descarga en el puerto de destino, si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino, si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. El término Cost, Insurance and Freight o costo, seguro y flete se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial.
En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Ahora bien, bajo la fórmula SIF, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, quien en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo para entender mejor cómo proceder bajo la fórmula SIF. En este caso, Mary, quien exporta barbijos desde Estados Unidos, se responsabilizará de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino, en este caso, Iquique, Chile. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad de Mario, el importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad de Mary hasta que la mercancía está a bordo del buque en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan a Mario. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, la responsable será Mary. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable será Mario. Ahora bien, bajo la fórmula SIF, Mary está obligada a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa, más un 10%. La póliza la pagará Mary, pero será endosable a Mario, quien en caso de pérdida o deterioro de la mercancía la utilizará para reclamar directamente a la compañía aseguradora. En resumen, el término Cost, Insurance and Freight, o coste, seguro y flete, significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, la póliza de seguro endosable al importador, contratar el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte.
su parte al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Les recordamos que la familia de Incoterms, cuya inicial en inglés comienza con C, costo y flete, coste, seguro y flete, transporte pagado hasta y transporte y seguro pagados hasta, la transmisión de costes y riesgos de transporte no se produce simultáneamente. Los costes de transporte se transfieren en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía tiene lugar en el país de origen. Para finalizar, lo haremos con nuestras conclusiones del por qué los Incoterms explicados anteriormente adquieren suma importancia y relevancia en el comercio internacional. Con este trabajo podemos concluir que los Incoterms, aunque no sean obligatorios, son utilizados en la mayoría de los contratos internacionales de compra y venta, ya que delimitan las responsabilidades entre compradores y vendedores ante todo tipo de costes y riesgos. Recordemos que los términos marítimos Cost and Freight y Cost, Insurance and Freight que explicamos en este video son sumamente importantes de estudiar y conocer, ya que pueden suscitarse diferentes accidentes e inconvenientes durante el transporte por buque, la carga, descarga e incluso el proceso de logística de la mercancía. Y si no deseas asumir costes y riesgos que no te corresponden, debes estar bien informado.